singularmente uno por la esencia natural de su existencia, libre de todo otro factor o variante que tenga que ver con su pura o absoluta unidad, para justificar su carácter de unidad absoluta, que se debe a una existencia indivisible por sí mismo. La división sugiere que el único no es único absoluto, sino un compuesto de algunas variantes, y ese ser compuesto nunca puede ser el único en el verdadero significado de la unicidad. Y ciertamente, el único que depende de su existencia en sus distintos componentes, nunca puede ser independiente en su acción, mientras que Dios es el único, absoluto, independiente y omnipotente en su voluntad y su acción. Además, pregunto, ¿cómo pueden tres seres distintos, con tres variaciones, justificar ser tres entes separados, permanecer separados con sus características distintivas propias y convertirse en un solo ser indivisible, sin variar en lo más mínimo su unicidad esencial? Un ser único absoluto debe ser totalmente independiente en su existencia, señor Thomas. Es imposible razonar la doctrina de la Sagrada Trinidad, pues es un acertijo humano inconcebible. Continúa diciendo, los cristianos nos vemos privados de las vastas fuentes de conocimiento sobre la verdad y los factores mayores en temas religiosos que están a disposición afuera, al maldecir a todos los no cristianos como si fueran obra del demonio. Los cristianos, señor Thomas, en nuestra locura por escalar posiciones, hemos hecho un papel muy lamentable, de tal manera que un experto como Sir Denison Ross no tuvo más remedio que decir la verdad sobre todo esto en su prólogo de la traducción del Corán de George Sale. Me sorprendieron los argumentos del profesor, quien era católico, y al mismo tiempo me alentó mucho saber que mi duda sobre la irracionalidad de la doctrina de la Trinidad era algo que también intrigaba a una persona bien preparada e inteligente como mi profesor de matemáticas. Me benefició bastante la charla con el profesor, pues así conocí argumentos que justificaban la duda creada en mi mente. Mi estudio del tema en la, entre comillas, literatura islámica y la traducción del Corán me abrieron los ojos a grandiosos y muy importantes factores que afectan a la humanidad. Visité una vez al profesor en su casa y para mi sorpresa descubrí que poseía una gran cantidad de literatura islámica. También le pregunté, ¿puedo preguntarle si usted ha adoptado la fe de los musulmanes? Su respuesta fue, no te preocupes por mi elección personal. Tomé el ejemplar de la traducción del Corán de George Sale y leí la introducción de Sir E. Denison Ross. La introducción debe ser leída con especial atención. Sir Ross dice, entre comillas, durante muchos siglos, el contacto que la mayoría de los europeos tenían con el mahometanismo se basaba casi en su totalidad en informes distorsionados de cristianos fanáticos que llevaron a la discriminación de una multitud de graves calumnias. Lo bueno del mahometanismo era ignorado por completo y lo que a los ojos de Europa no era bueno fue exagerado o malinterpretado. La unicidad de Dios y la simplicidad de su credo fue probablemente un factor más potente para la extensión del Islam que la palabra de los Ghazis. Esta es una traducción del Corán de George Sale. Introducción. Esta declaración
del gran estudioso cristiano de renombre internacional, creó en mí un apetito por conocer las enseñanzas internas del Islam, especialmente sobre el concepto islámico de Dios. Pasaron unos 4 años y para ese entonces ya conocía los contenidos del Corán. Muchas cosas habían atraído mi atención. Había discutido muchos puntos dudosos con el profesor, de quien luego descubrí que había leído el Corán varias veces con un punto de vista mejor y más crítico. Ahora deseaba conocer a algún estudioso musulmán para examinar con él ciertas dudas que yo tenía sobre la fe islámica. Una vez pensé en el hinduismo, pero lo que veía a diario con mis ojos, las maldiciones de lo intocable y las reservas del sistema de castas que aún permanece, la adoración de ídolos, el cumplimiento de innumerables rituales, me desalentaron a indagar más en esa fe. Nunca podría entender la superioridad que sostienen exclusiva y arbitrariamente por los miembros de ciertas castas, simplemente porque accidentalmente nacieron en esos estratos. Había visto con mis propios ojos cómo las personas que pertenecían a ciertas castas son consideradas como inferiores en la sociedad y son tratadas como intocables, ni siquiera permitiéndoles entrar a los templos hindúes. Había visto a esas pobres almas ser privadas de beber agua de los pozos reservados para las clases superiores. La destrucción que provoca en la vida social el hinduismo, al dividir a la humanidad en castas y subcastas, y la irracional superioridad de una casta sobre otra, es en sí tan repulsiva que a nadie le gustaría tomarse la molestia de llevar a cabo ningún estudio sobre las doctrinas de esa fe. Al estar resentido con el sistema de castas y la segregación sectaria del hinduismo, recordé de inmediato algunas restricciones similares entre los cristianos. Me pregunté lo siguiente: ¿por qué criticar a otras personas y sus creencias cuando la religión a la que pertenezco también tiene una segregación sectaria? ¿Acaso las iglesias del cristianismo no son propiedad de los miembros de las sectas particulares? ¿Acaso no hay iglesias que pertenecen a una secta y no pueden ser utilizadas por miembros de otra secta? ¿Acaso el cristianismo no ha fracasado en hacer de la humanidad una sola sociedad? ¿Acaso Jesús predicó todas esas diferencias y disensos que hemos innovado los cristianos? ¿Acaso no nos alejamos así de los objetivos originales de la misión de Jesucristo? Contra las irreconciliables diferencias e innumerables disensos del orden social en los distintos aspectos del hinduismo y el cristianismo, me impresionó mucho la verdadera y genuina hermandad que practican día y noche los musulmanes. Descubrí que una mezquita musulmana es una mezquita que le pertenece a todo el que se considere musulmán y que no hay asientos reservados. Vi con mis propios ojos a musulmanes de todas las clases, de todas las posiciones económicas, nacionalidades y colores de piel, sentados en la misma fila, mirando hacia la misma dirección, orando a un Dios en un solo idioma, y luego de la plegaria estrecharse la mano. La hermandad o igualdad social que dicen tener en teoría otras escuelas de pensamiento en el mundo, la encontré como una realidad viva en la vida diaria de los musulmanes.